Continuando con el curso de Fisiología Humana. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal todos los que se van conectando? Vamos a hablar el día de hoy sobre gasto cardíaco y presión arterial. Yo soy el Doc Albert. Comencemos. Recordemos que estamos en el capítulo de Fisiología del Sistema Cardiovascular. El gasto cardíaco es o se calcula como la cantidad de sangre que el corazón bombea o expele en un minuto. Con cada latir del ventrículo izquierdo, este proporciona un determinado volumen. A eso le llamamos volumen de eyección. Este volumen de eyección tendríamos que multiplicarlo por el número de veces que se contrae el ventrículo, el número de veces que hace sístole, y esto va a ser el resultado del gasto cardíaco. Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco no solamente es del corazón izquierdo, por cierto, no solamente es del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Lógicamente, debemos recordar de que hay dos circuitos. Un circuito de corazón derecho a izquierdo pasa por los pulmones, llamada circulación menor o circulación pulmonar, y un circuito mayor que va de corazón izquierdo a ventrículo izquierdo, para ser más precisos, hacia la aurícula derecha. Entonces, tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo tienen que poseer ese mismo gasto cardíaco. No puede existir un gasto cardíaco para el derecho que sea mayor al gasto cardíaco izquierdo. Siempre van a ser iguales. Si los dos aumentan, lo harán. Si los dos disminuyen, de la misma manera lo harán. En una persona normal, en una persona fisiológica, en condiciones normales, vamos a decir que el gasto cardíaco equivale a 5 litros por minuto. Ese gasto cardíaco de 5 litros por minuto, si lo pasamos a un porcentaje, sería el 100%. 100% del gasto cardíaco del corazón derecho va a ir a los pulmones. Los pulmones reciben flujo sanguíneo que es igual al gasto cardíaco, solamente en un tipo de irrigación. Revisen, por favor, cuántos tipos de irrigación tienen los pulmones. Esta irrigación es la irrigación para la oxigenación o hematosis de la sangre. Eso, entonces, del 100% equivale a 5 litros por minuto, que regresa nuevamente al corazón izquierdo. El corazón izquierdo va a proveer de sangre a los diferentes tejidos en el cuerpo humano, incluso al mismo corazón. Cerebro, corazón, tubo digestivo, riñones, músculo esquelético, piel, esqueleto, grasa y otros tejidos están representados en este esquema. 0,75 litros por minuto de estos 5 litros por minuto se va a dirigir al cerebro. 0,25 litros por minuto al corazón, 1,25 litros por minuto a las respectivas partes que ustedes están viendo, y así vamos a distribuir estos 5 litros por minuto a las diferentes regiones que ustedes observan en pantalla. Si los 5 litros equivalía a 100%, vamos a tratar de transformar cuánto equivaldrá este 0,75 litros por minuto. Lógicamente va a ser menos, ¿verdad? Menos de la quinta parte. Para ser más precisos, por regla de 3, equivale exactamente al 15% del gasto cardíaco. Ojo, en condiciones de reposo. En condiciones de reposo fisiológicas, para aquella persona que tenga 5 litros por minuto de gasto cardíaco, 15% de eso va al cerebro, 5% al corazón, al tubo digestivo, hígado 25%, músculo 20%, a la piel solamente el 5%, y el esqueleto, grasa y otros tejidos 10%. Todo esto tiene que sumar nuevamente el 100%. Este gráfico pueden encontrarlo en diferentes literaturas de diferente manera. Es importante que lo revisen. Y en el libro Walter Borón de Fisiología Humana, ustedes pueden encontrar tanto este esquema, que es el esquema de reposo, como el esquema de distribución del gasto cardíaco cuando se da el ejercicio. Lógicamente, en el ejercicio aumenta el gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca y también del volumen de eyección. El gasto cardíaco, entonces, para recordar nuevamente, se calcula como la multiplicación de frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Vamos a continuación a revisar cuáles son las principales variables que van a influir tanto para ascender o subir y descender o bajar tanto frecuencia cardíaca como volumen de eyección. En la frecuencia cardíaca, por ejemplo, tenemos una regulación intrínseca. Es decir, el mismo corazón puede aumentar el número de veces que late por minuto, debido a que posee autonomía. El mismo corazón puede generar en el nodo sinusal mayor despolarizaciones
o menor despolarizaciones, lo que repercutiría en aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto cómo se hace? Modificando los potenciales de acción de estas fibras del sistema cardionector o sistema de conducción del corazón. ¿Bien? Esto ya lo hemos tocado en clase anterior, por favor revisen si es que no nos ha quedado claro. Eso se llama regulación intrínseca, el mismo sistema cardionector. Pero también la frecuencia cardíaca puede verse alterada por una regulación extrínseca. ¿Qué quiere decir? Que mediante comandos de neurotransmisores que llegan al sistema cardionector, se le puede decir a este sistema que lata o que produzca los impulsos más rápido o que los produzca más lento. ¿Y quién es ese comando que le informa al sistema cardionector que cambie la forma como está despolarizándose? Es el sistema nervioso autónomo, tanto con el componente simpático como con el componente parasimpático, que finalmente son ramas del nervio vago. Bien, esto de aquí que se observa son la inervación hacia la célula cardíaca del sistema simpático a través de la norepinefrina con su receptor beta-adrenérgico y la inervación parasimpática con la acetilcolina a través del receptor muscarínico. Bien, chicos, entonces hay que recordar eso. Cuando el simpático inerva a la célula cardíaca a través del receptor, se activa una proteína G, que es la subunidad, la GS, cuya subunidad va a activar a la adenilato ciclasa, y esto va a producir un aumento del AMP cíclico, y esto a qué conlleva a un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Simpático. El parasimpático lo que hace a través del receptor muscarínico por el mensajero que es la acetilcolina, activa una proteína G de tipo I de inhibición, que va a inhibir a la adenilato ciclasa y por ende no se va a producir AMP cíclico. Y la célula va a tender a latir con menos frecuencia. ¿Correcto? Estas gráficas que ustedes ven aquí de rojo son las gráficas que marcan la inervación colateral que tiene cada una de estos componentes. El sistema simpático inerva directamente, pero también tiene una inervación colateral de bloqueo. A través de una molécula que es el neuropéptido Y, el simpático puede bloquear la inervación del vago. El vago lo que hace también, de la misma forma, es por una inervación colateral, a través del neurotransmisor acetilcolina, bloquear la inervación simpática. Bien, esto se conoce como regulación extrínseca. La regulación extrínseca no solamente lo da el sistema nervioso autónomo, sino que también lo da factores hormonales, lo que llamaremos regulación humoral o regulación hormonal. Bien, el volumen de eyección se puede ver aumentado por el cambio del volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Es el volumen al final de la diástole. Diástole es uno de los procesos del ciclo cardíaco, que es la fase de llenado, de relajación isovolumétrica y de llenado, ¿sí? A su vez el llenado tiene 3 subetapas. Entonces, al final de la diástole, el ventrículo tiene un volumen determinado. Este volumen puede aumentar o puede disminuir. A mayor volumen al final de la diástole, en palabras sencillas, a mayor volumen que tiene el corazón, cuando se ha llenado, mayor volumen será el que pueda salir. A estas alturas debes saber que el volumen telediastólico, no todo en la contracción va a salir como volumen de eyección, sino un porcentaje. Ese porcentaje del volumen de eyección que sale del volumen telediastólico le llamaremos fracción de eyección. Por ejemplo, si el volumen telediastólico fuese 100 mililitros y el volumen de eyección fuese 50 mililitros, es decir, se está saliendo 50 mililitros de 100 mililitros. La fracción de eyección sería un medio o 50%. Bien, el volumen telediastólico, ¿de qué depende, Doc? Depende de las fibras cardíacas ventriculares, cuánta capacidad de distensibilidad tengan. Esta distensibilidad puede ser trastocada, puede aumentar o puede disminuir. La célula cardíaca controla eso. Entonces, si hay más distensibilidad ventricular, más volumen telediastólico, más volumen de eyección. Eso se llama la ley de Frank-Starling, ¿sí? Ahora, el volumen telediastólico también depende de cuánto tiempo se esté llenando el ventrículo. No es lo mismo que yo cierre rápidamente la válvula aurículo-ventricular una vez que se ha abierto, que es la válvula que permite el llenado, el paso de sangre de la aurícula-ventrículo, lo cierro inmediatamente, entonces disminuye el tiempo de llenado, que lo mantenga por mayor
mayor número de segundos, ¿sí? Entonces, del tiempo de llenado, si es mayor, va a ser mayor el volumen telediastólico, mayor el volumen de eyección. El volumen telediastólico también va a depender de la presión por la cual se va a llenar el ventrículo. Si la aurícula se contrae en la última etapa del llenado más, pues habrá mayor presión para meter sangre al ventrículo y se llenará más el ventrículo de sangre, ¿correcto? También, por último, depende del retorno venoso. El retorno venoso, que es tema importante, por eso es que lo vamos a resaltar. El retorno venoso es cuánta sangre de la circulación mayor regresa hacia el corazón derecho, específicamente la aurícula derecha. Mientras más retorno venoso, más sangre llega a la aurícula derecha. Más sangre hay en la aurícula derecha, más sangre podrá haber en el ventrículo. ¿Bien? Entonces, más volumen telediastólico en el ventrículo derecho. Este retorno venoso va a depender de diferentes variables. Y aquí, por la importancia que tiene, vamos a tocar el tema. El retorno venoso, primero, depende de cuánta sangre tengas en el aparato circulatorio. A esto le llamamos volemia, volumen sanguíneo, volemia o volumen de sangre. Si la persona tiene más volumen de sangre, habrá mayor retorno venoso, ¿correcto? Ahora, el volumen de sangre va a depender si es que, por ejemplo, cuánto orina el paciente. Si yo a un paciente le doy fármacos para que orine más, ¿esa agua de dónde sale? Producida por los riñones, pero es extraída del torrente sanguíneo. Por ende, el volumen sanguíneo, el volumen de sangre va a disminuir. A un mayor volumen urinario, menor volumen de sangre, menor retorno venoso, menor volumen telediastólico, menor volumen de eyección, ¿sí? Hay que aprender ello porque son motivos de preguntas, ¿correcto? Te pueden preguntar, ¿qué pasa si la presión de llenado sube con el gasto cardíaco? Entonces, por eso es la razón y el motivo de este cuadro, ¿bien? La presión intratorácica negativa es una presión que va a permitir el llenado de la cámara auricular derecha. ¿Quién genera la presión intratorácica negativa? La contracción del diafragma. ¿En qué momento? En la inspiración. Por favor, ahí corrige, no es respiración, sino inspiración. Si uno inspira más profundamente, el diafragma se contrae y genera una presión intratorácica negativa para que se insufle los pulmones. Esta presión intratorácica negativa también va a generar que haya mayor retorno venoso. Y el retorno venoso también dependerá de cuánta presión exista en las venas. Si hay mayor presión venosa, entonces más va a poder retornar hacia la aurícula derecha. Esta presión venosa se puede ver alterada por venoconstricción o porque los músculos están contrayéndose. Cuando tú haces ejercicio, aumentas el retorno venoso. ¿Cuál es la explicación? De que si una persona tiene actividad física o hace ejercicio, mejore el gasto cardíaco por, aquí va, tú contraes los músculos en actividad física y los músculos comprimen, es como si apachurraran a las venas. Aumenta la presión venosa, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, aumenta el volumen de eyección y finalmente repercute en un aumento del gasto cardíaco. ¿Bien, chicos? Y la venoconstricción se puede dar por estimulación simpática, ¿sí? Nervios simpáticos pueden estimular a través de neurotransmisores y generar venoconstricción. Es un proceso un poco raro, no se da siempre, pero puede darse, ¿correcto? Hasta aquí, hacemos un alto para comentar sobre fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje del volumen telediastólico que ejerce o que significa el volumen de eyección. ¿Cuánto se bota de lo que se llena el ventrículo? Se calcula volumen de eyección por 100% sobre volumen telediastólico. De forma normal, el valor normal de la fracción de eyección fluctúa entre 55 a 75%. ¿Cuándo será más la fracción de eyección? Cuando necesites aumentar el gasto cardíaco, cuando el corazón esté estimulado, por ejemplo, en el ejercicio. ¿Cuándo será menos? En condiciones de reposo. ¿Cuándo será menos del valor normal? En condiciones de insuficiencia cardíaca. El volumen de eyección también depende del volumen telesistólico, o tiene que ver, en realidad. Si el volumen telesistólico es menor, es porque el volumen de eyección es mayor. ¿Qué es el volumen telesistólico? El volumen que queda al final de que el ventrículo se contrajo. Entonces, recuerde que el volumen diastólico es igual a la suma de volumen de eyección más volumen telesistólico, ¿sí? Esta flechita es inversamente proporcional, ¿correcto? Así que podrías corregir y colocarla de otro color.
porque es inversamente proporcional, lo señalar ahí. A mayor volumen telesistólico, menor volumen de eyección, y a menor volumen telesistólico, mayor volumen de eyección. ¿Cuánto sangre queda en el ventrículo después de contraerse? Depende de cuánto se haya llenado, de la precarga, ¿sí? Por acá lo vamos a adelantar, de la precarga. Precarga significa cuánto se llenó el ventrículo. Doctor, ¿eso no es volumen telediastólico? Sí, pero otra forma de decirlo biofísicamente es precarga. Precarga es cuán distendido está el ventrículo, cuánto volumen ha copado al final de la diástole. Eso es precarga. Por eso es que algunos libros te van a decir que la precarga la calculamos o nos damos una idea de la precarga con el valor del volumen telediastólico. Si hay mayor precarga, entonces el corazón botará más sangre, el volumen telesistólico será menor. ¿Bien? Si hay más poscarga, ¿qué es poscarga? Es la oposición a que el ventrículo pueda sacar sangre. Bien, si el ventrículo se va a contraer para expeler sangre, si la arteria aorta está más pequeña, o si hay una placa de ateroma, o si en la de forma periférica hay vasoconstricción, hay mayor resistencia a que la sangre pueda salir del ventrículo, todo eso se llama poscarga. La poscarga tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Es la principal variable de la poscarga. De la precarga, la principal variable, ¿cuál era? El volumen telediastólico. Otra que va a alterar el volumen telesistólico es la contractibilidad. Si el ventrículo tiene más capacidad de contraerse, menor será el volumen que quede al final de su contracción. ¿Sí? Hasta aquí hemos comentado sobre gasto cardíaco. Ahora vamos a hablar rápidamente de presión arterial. La presión arterial se calcula con la multiplicación del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La presión arterial en realidad no es una sola, es una serie de diferentes presiones que van a cambiar a lo largo del tiempo. La presión arterial va a fluctuar con un valor mínimo y un valor máximo. En la horizontal tenemos el tiempo, en la vertical tenemos los valores. Valores mínimos 80, va subiendo, 81, 82, 90, 100, 110, 120, cae un poco nuevamente, sube un poquito y baja. Entonces, de todos estos cambios de presiones, que así sucede en los vasos sanguíneos, la presión arterial es variable. En un momento sube, en un momento baja. Vuelve a subir, vuelve a bajar. Vuelve a subir, vuelve a bajar. Lo que medimos nosotros con el aparatito llamado esfingomanómetro y con ayuda del estetoscopio es saber cuál es el valor máximo de esta fluctuación de presiones y cuál es el valor mínimo. En el ejemplo, la presión máxima es 120 y la presión mínima es 80. A la presión máxima le llamaremos presión sistólica y a la presión mínima le llamaremos presión diastólica. Cada persona tiene una diferente presión sistólica y presión diastólica y hay un rango de normalidades. Si yo resto el valor de la presión sistólica y la diastólica, que en este ejemplo sería 120 menos 80, eso se llama presión diferencial o presión de pulso, ¿correcto? Hay que aprender algunos términos. Presión diferencial o presión de pulso. Entonces, ¿qué es la presión sistólica? Es la mayor presión de todas las que se puedan generar en el vaso sanguíneo de un paciente, de naturaleza arterial, obviamente, pues estamos hablando de presión arterial. La presión sistólica fluctúa en valores de 80 a 120 o de 90 a 120, ¿correcto? Va a depender de la guía. Bien, te recomiendo que acá corrijas un poquito y coloques 90, porque según la guía norteamericana con la que se basan la mayor cantidad de países aquí en Latinoamérica, cogen el valor mínimo de 90, bien, pero las guías europeas manifiestan el valor mínimo de 80. Esa es presión sistólica. La presión diastólica es la mínima presión que puede fluctuar entre valores normales de 60 a 80, de 60 a 80. Entonces, valores por debajo de 90, valores por debajo de 60 de cada respectiva presión, me va a dar lo que conocemos como hipotensión. Y valores por encima de estos van a ser hipertensión. ¿Qué es la presión de pulso? Doctor, la presión de pulso es la presión diferencial. Se calcula sistólica menos diastólica. Eso es presión de pulso. Pero no es lo mismo que presión arterial media. Algunos que todavía no se relacionan muy bien con los términos creen que presión arterial media es el promedio. La presión sistólica más la diastólica entre 2, que en este ejemplo sería 120 más 80, 200, entre 2, 100. Pero para el ejemplo de 120 sistólica y 80 diastólica, 100 no es la presión arterial media. La presión arterial media es 93.
Doctor, ¿por qué? ¿Acaso la presión arterial media no es un promedio? No. La presión arterial media va a depender de cuánto tiempo. En realidad, la presión arterial media es la suma de todas las presiones que veo en la gráfica. Entonces yo sumo todas estas presiones y lo divido entre el número de presiones que he calculado y eso es la presión arterial media. ¿Sí? Pero como yo no puedo calcular todos esos valores, me valgo de un algoritmo matemático por el cual tomo en cuenta de que las presiones máximas están la mitad de tiempo que las presiones mínimas. Entonces, la presión sistólica está a la mitad de tiempo que la presión diastólica. Entonces, yo puedo calcular la presión arterial media como la presión diastólica por 2 más la presión sistólica dividido todo entre 3. Eso es lo que llamamos un promedio ponderado, ¿sí? No es algo exacto, es un algoritmo matemático que utilizamos para aproximarnos al valor de la presión arterial media, que sería 93. El valor normal de presión arterial media va de 70 a 105 milímetros de mercurio, en normalidad, ¿sí? Lo que me interesa para la perfusión sanguínea en el cuerpo humano y en los pacientes es justamente este valor de presión arterial media. Bien, chicos, ¿cómo medimos una presión arterial? Va a depender del aparato que utilicemos y que sepamos que fisiológicamente, cuando insuflamos el esfingomanómetro, vamos a presentar 5 momentos, 5 etapas o 5 fases en la medición. Insuflamos a un valor máximo por encima de la presión sistólica y vamos soltando la presión, va cayendo la presión y van apareciendo ruidos, van apareciendo tipos de sonidos, los cuales los vamos a dividir en ruidos de chasquidos, soplos, golpeteos y apagamiento. Por último, el silencio. Entonces, esto vendría a ser las 5 etapas. Cuando inicia los ruidos tipo chasquido, marcan la presión sistólica. Y cuando termina el apagamiento, marca la presión diastólica. Cuando empieza el silencio, ¿sí? Marca la presión diastólica. Y de esa manera nosotros podemos identificar con los aparatitos de medición la sistólica y la diastólica. Bien, esto ha sido todo con respecto a mi tema, Nutrido 13, aprendiendo para la vida.